Hola, mentados. El día de hoy vamos a aprender a cómo crear una interacción cuando nosotros parpadeamos y que el personaje también tenga esa interacción. Esa pregunta nos la hizo un usuario que quería saber cómo hacer para que un personaje cierre el ojo cuando uno cierra el ojo. Realmente existen muchas opciones de hacerlo. En este caso vamos a ir directamente al programa de Effect House y se los voy a enseñar cómo se hace directamente en el editor de parche. Entonces vamos a pasar ahora a Effect House. En este caso ya tengo una plantilla abierta, pero pues digamos que vamos a ver el paso a paso de cómo lo creé. Lo voy a hacer con un personaje que yo ya tenía para explicar un poco de más o menos cómo es que se hace la configuración. En este caso el personaje es, tenemos un filtro que ya está en TikTok, pero ese filtro que estaba en TikTok no tenía, eh, es un cono, pero no tenía interacción de los ojos. En este caso, si yo parpadeo con el ojo derecho o el ojo izquierdo, lo que él hace es que está haciendo una animación de que la parte del ojo se haga pequeña y apenas haga la acción de parpadear, él hace pequeño y vuelve digamos, a su tamaño original. Y otro ejemplo que tenemos por acá es en el caso esta que está viendo acá abajo, que realmente digamos que estos parpadeos son como una ilusión porque al ser tan rápidos, lo que él está haciendo es que nos está generando como un engaño de que algo se tapa y se vuelve a destapar. Existen muchas formas de hacer como este tipo de parpadeos, también hay con huesos, que en este caso digamos no tenemos un ejemplo con hueso, pero en el caso que el hueso necesita ir de una posición específica, es decir, si nuestro párpado, que es el que baja y sube, si llega a tener, digamos, un hueso, pues lo que tenemos que hacer es modificar también la posición de este hueso que ya vaya hasta abajo cubriendo todo el ojo y que vaya a ir en la parte de arriba. Pero pues primero vamos a ver el ejemplo con esos que están acá para que después ustedes lo puedan aplicar pues a lo que ustedes, digamos, tengan en ese momento del diseño. Entonces lo primero que yo voy a hacer en este caso es agregar nuevamente eh, el helado, que es con el que estamos haciendo el ejemplo. Entonces aquí vamos a ver que está este lado y el ejemplo lo voy a colocar acá. Lo que voy a hacer primero es, este lado, digamos, si se dan cuenta el ojo del lado derecho, que se está viendo que no tiene como solo unas caras, que realmente esto pasa por el normal, y esto pasa porque en el programa que utilizamos hicimos una simetría y lo que hizo fue colocar el objeto al lado derecho, pero le volteó los normales. Entonces yo lo que inicialmente deben hacer es buscar su ojo, en este caso voy a buscar el ojo que es el ojo izquierdo, y voy a deshabilitar el ojo derecho que es el que no está trabajando bien, entonces voy a buscar por acá y nos quedamos solo con este ojo izquierdo. Con este ojo izquierdo es que vamos a hacer el ejemplo. Aquí abajo recuerden que está el editor de parches, dice Visual Scripting. Y aquí en este editor de parches yo con control y clic puedo desplazarme. Aquí voy a dejarlo un poco más grande para poder ver un poco mejor este editor de parche y ver qué es lo que estamos haciendo, digamos, en la programación. Lo primero que voy a hacer es coger, en este caso, lo que sería la pupila. En este caso se llama esfera número uno. Y le puedo ocultar y volver a aparecer, pues para saber, digamos, cómo es que está, si es que el objeto que estamos utilizando, pues digamos, por eso, digamos, lo que siempre hago es como ocultarlo para saber si selecciono el que era. Lo siguiente es, vamos a crear un nodo con dándole clic derecho dentro del simulador, que es el que está acá a la izquierda. Vamos a darle en agregar nodo y vamos a agregar, en este caso, un parche que se llama, eh, vamos aquí, add node y le vamos a escribir face. Y este parche se llama face movement detection, que es como la detección de movimiento. Entonces le voy a dar clic y me va a aparecer este parche que estamos viendo acá. Este parche de detección de movimiento o movement es el que nos va a decir qué acción es lo que va a accionar, en este caso el parpadeo. Si nos damos cuenta que dice que está en el ojo izquierdo, pero yo lo voy a dejar en los dos. Ustedes pueden elegir si sea el ojo izquierdo, si sea el ojo derecho. Está también abrir boca, mandar como un pico. Digamos que hay como diferentes interacciones, pero en este caso lo que necesitamos es el parpadeo para que haga la misma acción. Entonces lo voy a dejar por ahora en iBlinkBot, que es los dos ojos, con cualquiera que los dos que yo parpadee, sea con el izquierdo o el derecho, pues digamos el personaje va a parpadear. Voy a bajar un poco aquí nuestro helado para poder ver un poco mejor cuando yo parpadee, pues que también el personaje haga lo mismo. El siguiente parche, acá al lado izquierdo, le vamos a dar nuevamente dentro del editor de parche o el Visual Scripting, vamos a agregar un nodo y este nodo se llama Transit by time, que es como simplemente como una transición en un tiempo determinado.
Acá si se dan cuenta, en este caso dice transit by time y en el parte del superior dice number, pero yo no lo voy a dejar en number, si lo voy a dejar, le tengo que dar clic y cambiarlo a vector 3. Eso es porque, si nos damos cuenta aquí en la parte derecha, aunque tenemos seleccionado en este caso la esfera, nos damos cuenta que ya tiene una posición, una rotación y un escalado, pero son 3 vectores, tiene X, Y, Z. Por eso es que necesito sí o sí cambiar a 3 vectores, digamos, en esta posición. Lo siguiente es ir, en este caso lo que yo voy a hacer es modificar el escalado. Este modelado que es la pupila va a hacer que se ponga pequeño y que automáticamente después vaya a su posición grande. Para eso voy a utilizar el escalado. Y él ya tiene aquí unos valores. Entonces yo le voy a dar en donde está la bolita antes del texto de scale y le vamos a dar en set scale o digamos, este es para poner la posición que nosotros dejamos. Lo primero que yo suelo hacer, como ya tiene este ojo una posición, es copiar los valores. Entonces aquí en la parte izquierda, en este set scale, dice valor y ya tiene un valor predeterminado puesto, que en este caso es 0.073. A ese se lo voy a poner en la parte de abajo, le voy a dar copiar y pegar, o simplemente ustedes lo escriben, ya sabemos que en X es 0.73, en Y, aquí estamos viendo que se alcanza a ver que es 0.209 y en Z es igual el mismo valor de 0.209. Estos valores tienen que coincidir sí o sí para que cuando hagamos la animación o la interacción pues vayan a funcionar. Aquí ya lo dejé al final, pero tengo que en la parte superior dejar lo mismo en el caso de Z, que es el que digamos le da como la profundidad y lo vamos a dejar acá. Puede que dependiendo del modelado que ustedes tengan, no siempre sea exactamente en el mismo orden que yo estoy haciendo. Digamos, en este caso yo le dejé que inicia en 0 en X y en 0 en Y. Y en Z si tiene el mismo valor que de from a to. Que si se dan cuenta, from es como desde donde va a comenzar y a dónde va a ir. Entonces, lo que vamos a mirar es si está bien, pero para poder ver si está funcionando, primero tenemos que conectar. En la parte izquierda, en donde está el Facial Movement Detection, que es el azulito, donde dice Begin, vamos a conectarlo donde dice Start. Y en la parte derecha, donde dice Stay, la vamos a conectar a donde está el Enter del set scale. Esto no funciona si en la parte de la duración no le colocamos un número. Entonces en la duración dice 0.01. Este set by time necesita sí o sí que siempre haya un valor en donde dice duración. Ahora, si yo parpadeo, nos damos cuenta que aquí en este momento, digamos, no está pasando nada. Y es porque ya aunque ya tenemos conectada la secuencia de que cuando parpadeo vas a activar el set by time, el pulso, y que entra en enter. Pero no tenemos los valores asignados. Esto es porque en donde dice Transit by Time, vamos a buscar donde da la opción de Current Vect, que dice como el vector en ese momento que está, digamos, con la información. Tengo que conectarlo a donde dice valor. Ah, ya le está pasando los valores que le colocamos de from and to. Ahora, si yo parpadeo, se van a dar cuenta que el personaje aquí en la parte de abajo, ya él está parpadeando. Lo que yo hice, pues con el otro, como solo hay un ojo que me está funcionando en ese momento, lo que hice fue simplemente copiar ese ojo que sabía que me estaba trabajando y colocarlo en el lado derecho. Ahora, para el final, pues tener el resultado que es, cuando ya tengo los dos ojos, pues que parpadee. Aquí sé por qué se mueve la cabeza. Si se dan cuenta en la parte izquierda de mi escena, dice Head Tracker. Y dentro del Head Tracker le coloqué el helado con huesos. Por eso es que él tiene el rastreo, digamos, del rostro. Recuerden que el Head Tracker, si ustedes le dan acá en la parte superior donde dice escena, van a encontrar donde dice Aire Tracking y aparece el Head Tracker. El Head Tracker en este caso funciona para que cualquier cosa que coloquemos dentro de este Head Tracker pues va a tener el movimiento de nuestro rostro, que en este caso ahí muestra que tiene como unas gafas, pero en este caso es nuestro helado. Entonces, aquí yo le coloqué independencia, ya digamos no dice both eyes, sino al ojo izquierdo le coloqué donde dice ojo izquierdo y al derecho pues el derecho a la acción. Pero ahora vamos a ver otro ejemplo, que en este caso es el Cartoon Eye, y si dieron cuenta con el anterior lo que hicimos fue modificar el escalado, hacíamos que el tamaño de nuestro ojo se volviera chiquito y hacia atrás, digamos, también se volviera pequeño. Pero eso da la ilusión de que desaparece el ojo y vuelve a aparecer. Pero en este es muy diferente porque en este la rotación está generándose una rotación en el párpado. Como si se dan cuenta aquí nuestro párpado, él tiene que bajar y volver a subir. Algo similar está haciendo este modelado 3D, lo que hace es que rota hacia adelante,
tapa la parte negrita y la parte del iris, que en este caso está metálica, y vuelve otra vez a su posición inicial. Vamos a ver cómo lo hice en este caso con ese modelado. Este modelado, ustedes si quieren hacer el ejercicio, lo encuentran aquí vamos a la parte izquierda superior, toda la parte de arriba izquierda dice Asset Library, le damos clic, abre la biblioteca y aquí yo escribí Cartoon Eye. Y si van bajando, por aquí lo encuentran al lado derecho que dice Cartoon Eye y lo van a ver de esta forma. Aquí le pueden dar a importar y lo van a descargar si quieren, digamos, hacer la prueba del experimento tal cual como lo vamos a hacer. Entonces ahí yo ya lo descargué y lo que hice fue en la parte izquierda cuando uno descarga un objeto de la biblioteca, lo importa, dice Cartoon Eye y uno abre la carpetica y hay uno que es un cuadrado. Ese cuadrado nos informa que es el modelado 3D. Si yo lo llevo con clic mantenido y lo suelto en la escena, se van a dar cuenta que ahora me aparece acá. Vamos a ver cómo fue que hice el ejemplo, pues teniendo ese de abajo, pero como hice para poder generar, digamos, la rotación de este que está acá arriba. Es algo muy similar. Nosotros lo que podemos hacer es copiar esto que está acá abajo. Podemos dar clic mantenido y seleccionar el Facial Movement y el Transit by Time, la Control C o Control C y Control V para pegarlo. En el caso que estén en Mac, lo hacen es con comando C, comando V, es para pegarlo. Y simplemente ya tenemos estos dos parches que son los que nos sirven. Vamos a ir a abrir la carpeta que está en la parte izquierda, que en este caso se llama Cartoon Eye 1, porque pues es la copia del que está acá abajo. Entonces, para que no queden con el mismo nombre, le pones ese nombre. Voy desplegando hasta encontrar el objeto que necesitamos, que voy seleccionando uno por uno, y me doy cuenta que en este caso el objeto número 4 es ese párpado que tiene como color cafecito. Ese párpado teniendo seleccionado, aquí en la parte derecha de sus propiedades, lo que yo voy a necesitar ahora es la rotación, no es el escalado, porque necesito que esta pieza rote hacia adelante. Si ustedes están aquí arriba en nuestro simulador y yo utilizo la herramienta de rotación, nos damos cuenta que si yo lo hago manualmente, pues es hacer como esta acción, pero que cuando termine vuelva nuevamente a su posición. Y aquí, en este caso, este modelado, lo que yo hice fue dejarlo un poquito hacia adelante, porque al rotar no necesitaba que se me viera la parte negra. Si lo damos cuenta, ahí ya rota y ya no choca con la parte negra, digamos, de esta parte del ojo. Ya lo tengo en la posición adecuada. Cuando lo roto también me doy cuenta que si lo roto en este eje específico, aquí me doy cuenta en qué eje es que está. Aquí nos dice que el único número que se está moviendo es el del X. Por eso es que me guío cuál sería la rotación que yo necesito para colocar aquí en el editor de parche. Entonces, ya sabiendo que es el X, y como sé que todos los valores están en 0, voy a dejar todo mi Transit by Time en 0 nuevamente, todos sus valores en 0. Y en el último que está aquí a la izquierda necesito saber el valor que si yo roto, entonces voy a rotar mi objeto y ya cuando veo que quedó totalmente tapado, nos damos cuenta que está en 80. Entonces lo puedo dejar aquí en X en 80 y todos los demás lo dejamos en 0. Voy a volver a dejar la posición toda en 0 de mi ojo, de las rotaciones, para que me quede exactamente pues en la posición inicial. Pero ahora voy a integrar esta propiedad donde dice rotación. Antes hay un puntico y en donde dice set rotation la vamos a colocar y aquí hacemos lo mismo que hicimos antes. En el begin, en enter y el current vector, que es el que está abajo, lo conecto al valor. Ahora, tenemos que ver que en la parte izquierda tenemos que ver que dice que parpadean los dos, la duración está en 1 y ahora vamos a ver si está funcionando, que en este caso no se ve que coja la rotación, pero en nuestro programa sí nos está diciendo. Entonces vamos a ver y a verificar que no sea tal vez en el inicial no es en 0, sino vamos a ver si es acá en 80. Y ya nos damos cuenta que ahora sí hizo la acción de bajar. Así es como nosotros hacemos la interacción para que él quede funcionando perfectamente cuando nosotros parpadeamos, que es como lo estamos viendo acá arriba. Si se dan cuenta, pues ya trabaja igual, solo que como con el objeto abajo es exactamente el mismo objeto, con el mismo valor, pues él genera, digamos, este fallo. Pero ya saben que dependiendo de su modelo, es que tienen que hacer este tipo de parpadeo, y más que todo lo importante es saber estos parches que están aquí en la parte izquierda. Y podemos hacer esto con parpadeos, en este caso con rotación o con escalado, o en el caso que sea un hueso, puedes hacerlo del hueso que simplemente cierra y abre.
Entonces, así es que nosotros hacemos la programación para cuando vamos a tener personajes, como en este caso el que vimos el ojo, y ya cuando es un personaje más avanzado, que es como el del helado, que vamos a activarlo por acá, el que está dentro de la cabeza, que es este, que es para allá, digamos que queda toda la programación completa, que en este caso pues yo le agregué aquí unos huesos al cono que está en la parte superior, que tiene una interacción de Dynamic Chain, pero ya le agregamos los ojos y colocamos el objeto en nuestro rastreo de cabeza para que se mueva. Entonces, si tienen alguna pregunta, recuerden dejarnos acá abajo los comentarios y espero les haya servido y pronto pues veremos más tutoriales de Effect House para que no se lo van a perder. Entonces nos vemos luego. Chao, mentados.